buenas noches, señoras y señores. Les saludamos cordialmente desde el estadio del Fútbol Club Barcelona, totalmente abarrotado de público, en el momento en que acaban de saltar al terreno de juego los componentes de la plantilla azulgrana. Momentos antes lo habían hecho los del Real Madrid, con ambos capitanes al frente. Temperatura de 14 grados en el estadio barcelonista, el terreno de juego en perfectas condiciones y repetimos, el lleno del año. Ni un solo espacio queda prácticamente por ser ocupado por la afición que ha venido para presenciar in situ el transcurso de este encuentro que tanta expectación ha despertado. Han visto en imagen a los hombres del Real Madrid formando para los fotógrafos y ahí tienen ustedes la alineación del equipo blanco: García Remón, Juan José Bonet Camacho, Medgot Gallego, Juanito San José Santillana, Estílica y Portugal, con su entrenador Alfredo Di Stéfano. El Barcelona, que está a punto de formar a la izquierda de la posición que ocupamos, ahí tienen algunos de los jugadores, formará con la siguiente alineación inicial: Urruti, Coechea, Sánchez, Migueli, Julio Alberto, Alonso, Alessanco, Carrasco, Schuster, Esteban, Maradona y Marcos, con su entrenador César Luis Menotti. En efecto, como decía José Félix Pons, lleno completo en el nuevo estadio del Fútbol Club Barcelona, 115.000 espectadores, 17 millones de pesetas de recaudación. Y ante nosotros el primero de los tres grandes superpartidos que van a esmaltar este final de la temporada de Liga. Hoy el Barcelona-Real Madrid, el domingo próximo el Real Madrid-Atlético de Bilbao y después el Atlético de Bilbao-Barcelona. El Atlético de Bilbao, que provisionalmente a esta hora, a las 8:30 de la tarde, es el líder de la clasificación de la Liga después de su victoria por 4-0 sobre el Celta con 44 puntos y 14 positivos. El Real Madrid tiene 43 puntos y 13 positivos y el Barcelona 40 puntos y 10 positivos. Digamos que en los 15 partidos que el Barcelona ha disputado esta temporada en el Camp Nou, en este campeonato de Liga, ha ganado 9, ha empatado 4 y ha perdido 2, precisamente contra el Atlético de Bilbao y el Santander. Y que el Madrid en los 14 partidos en desplazamiento ha ganado 4, ha empatado 8 y ha perdido 2. Sus victorias en esos 4 desplazamientos han sido contra el Celta, Santander, Atlético de Bilbao y Zaragoza. El Madrid ha marcado 49 goles, de ellos 18 fuera de su terreno, y ha encajado 21, de ellos 14 fuera de casa. El Barcelona ha marcado 49 goles en total, 22 de ellos en casa, y ha encajado 21, de ellos 10 en casa. Quiero ya decir un dato curioso, que el Barcelona ha marcado más goles en sus desplazamientos que en casa. Este va a ser el partido número 51 de la historia liguera que se disputa en el campo del Barcelona, incluido naturalmente el viejo terreno de las Corts, donde se disputó el primer encuentro entre ambos grandes rivales en la temporada 1928-29, con victoria del Madrid por 1-2. El último partido se disputó el año pasado aquí, con victoria del Barcelona por 3-1. En el conjunto de los 51 partidos disputados en los dos campos del Barcelona, es decir, las Corts y Nuevo Estadio, el Barcelona ha ganado 27 partidos, ha empatado 9 y ha perdido 15. Bien, con 102 goles a favor y 71 en contra, mientras el Madrid ha ganado 15, ha empatado 9 y ha perdido 27, con 71 goles a favor y 102 en contra. Todo a punto ya para comenzar este gran partido de fútbol entre el Barcelona y el Real Madrid. Árbitro, el señor José Donato Pérez Pérez, adscrito al Colegio Aragonés. A la izquierda de la imagen, ahí tienen ustedes a Alfredo Di Stéfano. A la izquierda va a jugar el Barcelona, a la derecha el Real Madrid. Ahí tenemos ya a los dos jugadores que van a iniciar el partido. Todo a punto, aún algún fotógrafo está retirándose hacia los lugares reglamentados para colocarse. Observamos ahora cómo el árbitro, el señor Donato Pérez Pérez, se acerca. Ahí tienen a Menotti, el preparador del Barcelona. El árbitro del encuentro se ha acercado a la portería, que está defendida por García Remón. Ahí le tienen ustedes. Al parecer algunos objetos están cayendo al terreno de juego, y de ahí el diálogo que mantiene el árbitro del partido, el señor Pérez Pérez, con el guardameta del Real Madrid y capitán García Remón.
El árbitro José Donato Pérez tiene 39 años, es de Zaragoza, es su sexta temporada en Primera División, ha arbitrado 61 partidos en esta máxima categoría, pero es la primera vez que dirige un Barcelona-Real Madrid. De momento el partido no comienza, puesto que el árbitro está indicando, ahí le ven ustedes cómo se acerca al centro del terreno, en la misma banda, en la línea central junto con la banda izquierda, hablando con el delegado de campo para ver si se consigue que parte del público situado detrás de la portería del Real Madrid, defendida por García Remón, no incide en su afán de tirar cosas al césped. Ahí tienen ustedes al señor Peris, que es el delegado de campo del Barcelona, dialogando también con las fuerzas del orden para poner un poquitín de idem antes de que comience el partido. Ha comenzado ya el encuentro. Primer balón para Gallego. Gallego ha enviado ya sobre Stilique. La pelota para el defensa lateral derecho Juan José. Sobre Bonet y Medgot, los dos hombres más retrasados del sistema defensivo del Madrid. La pelota para Juanito. De nuevo para Medgot. Marcado a cierta distancia por Bernd Schuster. Balón para Stilique. Con él se encuentra también Maradona. Stilique. La pelota para el capitán barcelonista Sánchez. Sánchez para Maradona. A la derecha de Maradona, Schuster. Metió el pie Portugal. El balón rebotado ha ido ya para Bonet. Demasiado largo a Juanito. No llega Juanito a la pelota. Y saque de banda favorable al Barcelona a cargo de Schuster. Schuster para Alessanco. Cambiando totalmente el juego. El balón inicialmente para Julio Alberto. Y falta de Julio Alberto. Ahí está el defensa lateral izquierdo del Barcelona, Julio Alberto, el autor de la falta. Ha caído un pote de humo en la portería del Barcelona, perdón, del Real Madrid. El juego se desarrolla en el otro lado, aquí donde ustedes lo están viendo. El guardameta García Remón indicándole al árbitro que tiene el humo debajo prácticamente de la línea de gol. Ahí ven ustedes. Está levantando la bandera el juez de línea. El árbitro para el reloj. Llevamos ahora 1 minuto 50 segundos desde que se inició el partido y el guardameta García Remón ha abandonado la portería mientras se va consumiendo el humo del pote lanzado al terreno de juego. El partido pues está interrumpido, se ha difuminado totalmente el artefacto. Sin embargo, continúan cayendo algunos objetos al terreno de juego. Y el partido parece que va a reanudarse después de casi 1 minuto y medio de haber estado interrumpido. Será un saque neutral en el que intentarán llevarse la pelota Schuster para el Barcelona y Stilique para el Real Madrid. Se llevó la pelota Stilique en principio lanzando ya para Migueli. Migueli con Santillana. Continúa Migueli con la pelota. Ya hacia Sánchez. Intenta desmarcarse Alonso por la banda izquierda. Balón que recoge Stilique. Ha mandado ya sobre San José. De nuevo Stilique. Juanito Stilique. Gallego está a la derecha. Ha profundizado Stilique para Portugal. El falso extremo izquierdo hoy del equipo blanco. Ahí está Gallego ya sobre Medgot. Cambio de juego para Camacho. El corte es de Esteban. Y lanzamiento de banda favorable al Madrid. Camacho para Juanito. Camacho se le va la pelota de su dominio. Lanzamiento de banda para el Barcelona. Esteban.
que a pesar de que luce el número 9 en la espalda, tampoco está actuando como delantero centro. Migueli. Continúa Migueli. Intenta desmarcarse por el centro Marcos. Recibió ya la pelota. Quería combinar con Carrasco. Entrada de San José sobre Medgot y finalmente García Remón. Avance del Madrid y pegado a Santillana en la punta de ataque del equipo madridista, Migueli. Ha habido falta del Barcelona. Se ha levantado ya Stilique. Ha habido una tarjeta amarilla que ha mostrado el señor Pérez. Nos da la impresión de que ha sido a Julio Alberto por la entrada anterior a Stilique. Ha sido pues la primera tarjeta que ha asomado desde que comenzara el partido. Sánchez alejando la pelota de su área. Bonet para Stilique, de nuevo Bonet. 4 jugadores del Madrid ahora en fuera de juego. Ahora 2, de los 4 quedaron 2. Juanito y San José. Anteriormente eran 4 los hombres del Real Madrid que se encontraban en posición antirreglamentaria. Y luego se quedaron 2. Schuster. Ya sobre Maradona, a Esteban. Marcos en la punta derecha del ataque azulgrana. Ahí está Marcos, ha recibido ya la pelota. Rebote en Stilique, Esteban. Enviando muy largo sobre Carrasco, ventaja para Portugal. Continúa Portugal. Ha enviado a Gallego. Juanito con Schuster. Alonso sobre Esteban y atrás hacia Alessanco. Y finalmente el guardameta del Barcelona, Urruti Coechea. Llevamos desde que comenzara el partido 6 minutos y medio de juego. Barcelona 0, Madrid 0. Schuster para Maradona. Intervención de Bonet, saque de banda para el Barcelona. Sánchez para Maradona. Lanzamiento para el conjunto azulgrana. Ahí está Maradona. Va a lanzar Schuster a un posible remate. Maradona, Marcos y Carrasco. Se encuentra ya Stilique a la distancia reglamentaria. Y lanza Schuster. El remate de Carrasco. No, perdón, de Marcos. Marcos ha sido finalmente el hombre que ha rematado. Ahí le tenemos de espaldas. Marcos, del extremo izquierdo del conjunto barcelonista, el que ha efectuado el remate a la falta lanzada por Schuster. Lanza García Remón en corto sobre Medgot. Ya para Bonet, a su lado Stilique. Avanza Stilique. Gallego ahora se coloca un poco más adelantado, pero sin dejar su posición de centrocampista, pero avanzando ligeramente. La pelota para Portugal. A su lado se encuentra Gallego. Juanito. San José. Y falta de Alonso. Falta de Alonso a San José. Ahí está Urruti Coechea ordenando la posición de los hombres de su equipo que forman la barrera. Schuster, Carrasco, Alonso, Alessanco y también Esteban. El más cercano de los jugadores del Madrid a la pelota es San José y detrás Juanito, al igual que Medgot. Y finalmente Medgot estrellando la pelota en la barrera.
y balón final para Urruti Coechea. Ahí está Medgot, el hombre que finalmente ha lanzado sobre la portería barcelonista. Los dos extremos del Barcelona intentando hacer la jugada, Marcos y Carrasco. Y San José. Juanito. Gallego ha permutado su sitio con Camacho. Balón para Stili, que en principio, Alonso que cabecea, Maradona, Medgot, falta de Medgot y tarjeta amarilla para Medgot. Tarjeta amarilla para Medgot. Segunda tarjeta amarilla que aparece, la primera creemos que fue para Julio Alberto. Vean la repetición de la jugada. La zancadilla de Medgot, falta contra el Real Madrid. Se ha levantado ya Maradona, mientras el árbitro, señor Pérez, anota la circunstancia. De momento los dos números 4 tienen tarjeta amarilla, el 4 de Julio Alberto y el 4 del Madrid Medgot. Va a lanzar la falta Schuster. Solamente Stilic y Juanito forman la exigua barrera defensiva del Madrid. Ha rechazado Bonet a córner. Saque de esquina. Va a lanzarlo Schuster. Julio Alberto iniciando el pase sobre Migueli. Ahora Carrasco se encuentra totalmente solo en la banda derecha. Ahora le verán, ahí está. Continúa Carrasco. Ha entrado en acción Medgot. Balón para Alonso Stilic, Medgot. Y finalmente Portugal entregando a Migueli. Carrasco sobre Schuster. Maradona. Julio Alberto. Ha tocado con la cabeza Marcos. No pudo rematar Esteban. Metió el pie San José. Y de nuevo saque de esquina para el Barcelona. Saque de esquina que se dispone a lanzar Carrasco, el extremo derecha del conjunto azulgrana. Justo al primer palo ha despejado Juan José, Medgot y García Remón. 12 minutos y medio de juego de la primera parte. Real Madrid 0, Fútbol Club Barcelona 0. Cuando lleva la pelota Migueli. Ya sobre Alonso. Schuster. Corte del Real Madrid. Avance ahora de Gallego. Murió prácticamente a los pies del capitán barcelonista Sánchez. Schuster. Abre el juego para Carrasco. Camacho. Y saque de banda favorable al Barcelona. Ha puesto el balón en juego Esteban sobre Schuster, que es marcado en estos momentos por Gallego. Maradona sobre Schuster. Y García Remón mandando la pelota a córner ante este envenenado disparo de Schuster, pero el juez de línea indica que la pelota había salido fuera ya. Cuando el guardameta mandaba el balón a córner, el juez de línea indica que es saque de puerta. El árbitro en principio decía saque de esquina. Ahora hace caso a su juez de línea y saque de puerta.
Bien, un partido, como verán hasta ahora, con muchas precauciones por parte de los dos equipos. El Madrid ha comenzado un poco más tranquilo, el Barcelona ha ido poco a poco cogiendo las riendas de la situación. Pérez, el árbitro, está mostrándose muy riguroso, no quiere dejar pasar nada, no quiere que el partido se le escape. Hasta el momento el superpartido es simplemente un buen partido, rápido, esto sí, con ganas en los dos equipos, pero sin jugadas realmente de gran calidad hasta el momento. Indicó el árbitro del encuentro, falta contra el Barcelona. Juanito, el extremo derecha, que se va a colocar ya dentro del área de castigo del Barcelona, cuando va a lanzar la falta Medgot. También Santillana, siempre perseguido muy de cerca por Migueli. Ha rechazado Alessanco. Maradona. Falló el rechace Camacho. Carrasco es quien se lleva la pelota, lleva a la izquierda a Maradona, a la derecha Esteban. Ventaja para el defensa Bonet, que retrasa sobre el capitán madridista García Remón. Como ven, ya 15 minutos de juego del primer tiempo. Fútbol Club Barcelona 0, Real Madrid 0. Medgot, ya dentro del terreno del Barcelona, continúa Medgot. Juanito, muy largo, excesivamente largo para el defensa lateral derecho Juan José, y saque de puerta para el Barcelona. Urruti sobre el capitán Sánchez. Balón para Julio Alberto. Avanza su posición Alonso. El balón ahora para Carrasco, que combina con Julio Alberto. Carrasco, continúa Carrasco. Corto el pase sobre Maradona, intercepción de Bonet. Y Schuster sobre Maradona. Y Bonet, que se lleva finalmente la pelota, combinando ya con Stilique. El Madrid tiene ahora en punta a Santillana, pero yéndose bastante hacia la izquierda. No le sigue Migueli y lo recoge en zona Sánchez. Ahí está Santillana. Medgot ya sobre Portugal. Balón a Stilique. Libre de marca San José. Maradona y San José. Continúa Maradona. Balón largo para Esteban. Y la salida de García Remón impide el posible remate de Esteban. Oportunísimo el guardameta del Madrid, García Remón, saliendo prácticamente hasta el borde del área para despejar la situación. Alessanco hacia Julio Alberto. Corte de Juan José. Julio Alberto se ha anticipado a Juanito. Maradona, falta ahora de Bonet. Va a lanzar la falta Julio Alberto. Lo ha hecho directamente hacia la portería de García Remón. El autor del lanzamiento, el defensa izquierdo Julio Alberto, que junto con Medgot del Real Madrid han visto ya tarjeta amarilla. 18 minutos de juego de la primera parte. Prosigue el resultado inicial de Barcelona 0, Madrid 0. Camacho para Juanito Gallego. Portugal a Stilique. Y de nuevo Camacho. Falta de Schuster.
Ahora Portugal se había colocado junto al punto de penalti, casi como si fuera un delantero centro más. Contraataque de Marcos. Perseguido por Camacho. Saque de banda. Maradona. Indica el árbitro falta de Bonet. Ahora todo el Madrid dentro de su área de castigo. No está muy conforme Schuster. Ahora sí, ya se retrasaron un poco los dos hombres que forman la barrera del Madrid. Y finalmente va a lanzar. Se retrasan aún más. El lanzamiento a puerta de Marcos. Alessanco. De nuevo Marcos. Ha intervenido San José. Portugal abriendo el juego. Contraataque ahora rápido del Madrid. Está un poco lento, sin embargo, Santillana en el pase. Retrasa ya la jugada, como ven. Ya está colocada la defensa barcelonista. Medgot claramente al ataque. Juanito. De nuevo Medgot a Juanito. Atención. Y Juanito, señoras y señores, acaba de conseguir el primer tanto. Gol de Juanito a pase de Medgot. Minuto 21. Vean a Medgot cómo inteligentemente pasa Juanito en posición totalmente reglamentaria, arrancando desde atrás. Y Juanito eleva la pelota por encima de Urruti Coechea, consiguiendo el primer tanto. Barcelona 0, Real Madrid 1. Gol de Juanito, minuto 21 a pase de Medgot. Ha sido la primera vez que Medgot, vean la repetición. Y Juanito elevando la pelota por encima de la tímida salida de Urruti Coechea. Tímida salida, pero en realidad no tenía prácticamente nada que hacer el guardameta del Barcelona ante el pase mortal de Medgot. Gana pues el Real Madrid 1-0. Minuto 21. Realmente ha sido una jugada muy simple, de trazado muy esquemático, una jugada muy bien estudiada y muy bien terminada por el Real Madrid, que así toma ventaja en un partido que hasta ahora era equilibrado e incluso con mayor presión del Barcelona en los últimos minutos, pero en fin, en un partido de estas características todo es posible. El Madrid ha tomado una ventaja en el marcador y vamos a ver cuál va a ser la reacción del Barcelona, si mantenerse en esa prudente defensiva o bien desplegar sus fuerzas más al ataque. En la consecución del gol único hasta el momento, ha sido la primera vez que Medgot ha atravesado prácticamente la línea central del campo y se ha ido decididamente al ataque. Maradona abriendo el juego para Sánchez, el defensa lateral derecho. Carrasco y Medgot alejando la pelota ya hacia el campo del Barcelona. Recibe Migueli. Pelota para Schuster. Julio Alberto. Intervención de Juan José, el defensa lateral del Madrid, se lleva la pelota. Ahora Gallego, continúa Juan José. Gallego que le pide el balón. Juanito se encuentra ahora libre de marcaje cuando ha habido la falta, pero Juanito se encontraba dentro del área de castigo totalmente solo. Santillana y Gallego, que acaba de fallar una ocasión clarísima, como mínimo para tocar bien la pelota. ¿Qué ocasión acaba de fallar Gallego? Continúa, sin embargo, el Real Madrid con este lanzamiento ya fuera.
Sí, ciertamente el Madrid está contraatacando poco, pero siempre con peligro. Han visto ustedes, como decía muy bien José Félix, esa ocasión de oro marrada por Gallego. El Barcelona está pasando por unos momentos ahora de tensión y de preocupación, quizá de nervios. El marcador se le ha puesto cuesta arriba, pero faltan muchos minutos todavía para adelante para hacer cualquier pronóstico, lo cual resultaría un tanto ingenuo. Avance ahora de Perico Alonso por parte del Barcelona. Ha pasado sobre el terreno donde no había ningún jugador azulgrana y finalmente Maradona. Corte de Medgot. Stilicke. Tampoco estuvo afortunado Perico Alonso en el momento de recoger la pelota. No lanzó sobre el portal, sino un pase hacia una zona donde ninguno de sus compañeros de equipo podía recoger con prontitud. Carrasco. Schuster. Balón para Maradona. Rechazó la defensa madridista. Julio Alberto. San José, Esteban. Esteban es el que prueba fortuna. Ha despejado el pie de Stilicke. Y saque de esquina por la banda izquierda de la portería madridista. Lanzará el saque de esquina Carrasco. Maradona, Marcos, también Migueli, el defensa del Barcelona, que acude para un posible remate. Ahí está precisamente Migueli. Ha llegado a tocar con la cabeza Migueli, pero ya el árbitro había indicado falta contra el Barcelona. Migueli vuelve otra vez a su lugar en la defensa barcelonista. Carrasco. Era un centro tiro, porque igual podía ir a la portería como ser interceptado el balón por Maradona, que se encontraba en la misma vertical, a intentar el remate o al menos la desviación de la pelota. Hay un jugador del Madrid, Bonet, que tiene algunas dificultades con su calzado. San José para Camacho. Y finalmente García Ramón. 27 minutos y medio de juego se llevan ya consumidos correspondientes a la primera parte. El resultado: Barcelona 0, Madrid 1. Gol de Juanito, al aprovechar inteligentemente un pase de Medgot a los 21 minutos. Alessanco. Sobre Sánchez. Peligroso, fallido el pase. Además tenía más ventaja prácticamente Juanito para recogerla que no el capitán barcelonista. Camacho para Medgot. Stilicke con Julio Alberto. Maradona para Julio Alberto, ventaja para Bonet y saque de banda favorable al Barcelona. Sánchez y Santillana. Ha tocado Santillana para San José. Juanito con Migueli. Irrumpió defendiendo Esteban e impidió con su acción que Juanito continuara dominando la pelota. Schuster para Alonso. Maradona. Balón para Schuster, pero la ventaja era para el guardameta García Ramón. Carrasco entregando ya sobre el delantero centro contrario, Santillana.
Camacho. Esteban. La pelota para Schuster. Salvó la entrada de Stilique. Al fondo de la imagen, Julio Alberto. Continúa Julio Alberto. La pelota pegada en el palo. Julio Alberto lanzó sobre el portal de García Remón, dio el balón en el palo y entró otra vez en el campo. Julio Alberto penetró, se apartó Medgott para no incurrir en lo que podía haber sido falta máxima, y la penetración de Julio Alberto con el disparo final que pegó en el palo. Ha sido la mejor jugada del Barcelona de ataque, la más peligrosa, en un partido que destaca más por las emociones que puedan cerrar el resultado que por la calidad del juego en sí, pero es evidente que en los 22 jugadores hay un firme propósito de victoria. Los nervios pesan también lo suyo en un partido tan trascendental, y eso explica ciertos errores que se están produciendo tanto en una como en otra formación. Se han cumplido ya 30 minutos de juego de la primera parte. Fútbol Club Barcelona 0, Real Madrid 1. Gol de Juanito, minuto 21. Schuster va a lanzar la falta. Se acerca también Maradona. Migueli es el tercer vértice del triángulo de los hombres cercanos a la pelota. Y Schuster. Migueli retrasando sobre Urruticoechea. Vean la repetición del lanzamiento de la falta anterior a cargo de Schuster. De nuevo Schuster. Combinación con Esteban Sánchez. Dejó pasar la pelota Carrasco, pero Marcos se encontraba demasiado lejos. Julio Alberto. Juego para Schuster. Y saque de banda para el Madrid. Lanza Camacho para Medgott. Marcos con Juan José. Falta de Juan José a Marcos. Veamos la falta de nuevo. Metió el pie Juan José, cayó Marcos y el señor Pérez rápidamente indicó la falta. Schuster va a lanzar. Alessanco se encuentra también cerca de la pelota. Es un tiro libre directo. Schuster directamente fuera. Se han cumplido ya 33 minutos y medio de juego de la primera parte, cuando observamos la repetición del lanzamiento de la falta a cargo de Schuster. Marcos no llegó al pase en Maradona, y contraataque del Madrid con Stilique y Juanito. Stilique excesivamente largo para Portugal, no tenía ninguna opción
Portugal para recoger la pelota. Migueli. Alonso, Migueli, con decisión al ataque. Julio Alberto. San José. Sánchez y Santillana. El árbitro ha indicado falta de Santillana a Sánchez. Se reincorpora ya el capitán azulgrana, ayudado por el propio Santillana. Alessanco, ya para Schuster. Sánchez. Maradona no llega al pase de su compañero Sánchez. No ha llegado Maradona. Saque de puerta para el Madrid. Stilique pidiendo la pelota a Santillana. Balón para Bonet. En punta Santillana y Juanito, apoyados también en Portugal. Gallego para Stilique. El lateral Juan José se va al ataque. Recibe ahora la pelota. Apoyado por Juanito. Portugal. Esteban en situación de defensa. Sube la pelota Esteban. Para Alonso. Corte de Mezgot. Julio Alberto. Esteban, Schuster. Aparece en imagen Sánchez. Muy desviado el lanzamiento de Sánchez sobre el portal de García Remón. Y con muy poca potencia. La verdad es que el Barcelona no se decide plenamente a un juego ofensivo, teme el contragolpe del Madrid. El Barcelona sabe que tiene de todas formas tiempo por delante, se muestra prudente en todos sus planteamientos. No hay mucha precisión, todo hay que decirlo, en ninguno de los dos equipos, porque los dos están jugando con una táctica defensiva bastante acentuada y son las defensas las que momentáneamente están prevaleciendo sobre los ataques. Combinación Schuster-Maradona. Marcado este último por Bonet. Falta de Bonet a Maradona. Schuster ya colocando la pelota. Parece que va a ser él el que lance, como anteriormente así lo ha hecho. Aunque Alessanco, que posee también un potente disparo a balón parado, podría muy bien lanzar. Tiene que retrasarse aún más la barrera defensiva del equipo madridista. Preparado García Remón. Es un tiro libre directo también, como lo han sido los anteriores. Y lanza Maradona. Ha detenido sin excesivas dificultades el guardameta García Remón. Migueli. Tuvo una oportunidad Portugal en este falso entendimiento entre Migueli y Sánchez. El corte de Stilique. Y falta final de Esteban a Portugal. Esteban. Portugal. Balón para Alonso. Otra vez a Portugal. Stilique, Mezgot. A su lado Bonet. Pero profundiza sobre Gallego. Balón para Santillana, fuera de juego. Fuera de juego de Santillana y plano del preparador
barcelonista Menotti. Alonso, ya para Maradona. Continúa Maradona. No hay opción para el remate, puesto que el pase de Maradona malo. El Madrid, como ven, se estira muy poco, pero crea ocasiones de peligro. Eso hace, como repetíamos en nuestro comentario anterior, que el Barcelona no se decida absolutamente a lanzarse un ataque abierto con el fin de igualar ese gol de ventaja que Juanito consiguió para el Real Madrid en el minuto 21. El juego no digamos que es malo, es más vibrante desde luego que de calidad, pero tampoco se está viendo el partido que cabía esperar de uno y otro rival. Mientras tanto, 40 minutos. Faltan pues 5 para que termine la primera mitad, que es probable se alargue un par de minutos por la suspensión que hubo casi al principio de la misma. 0-1 para el Real Madrid. Bonet para Stilique, que está jugando prácticamente en la zona de atrás. En muy pocas ocasiones ha pasado la línea central. El balón para Camacho, arrancando desde atrás. Resbaló Gallego en el momento en que la pelota iba hacia sus pies. El pase de Camacho sobre Gallego, y justo en el momento en que Gallego iba a rematar, resbaló. Schuster. Clara pelota para García Remón. Contraataque del Madrid con Portugal sobre Gallego. Juanito. Juan José. De nuevo Portugal. Juan José entregando a Maradona. Combina Maradona con Marcos. Y balón tranquilo para Camacho. Fallos tremendos de uno y otro bando en estos últimos instantes. Bonet. Santillana. Desmarcándose San José y Portugal. Miguel y para Marcos. Poco más adelante Carrasco. A la derecha también Maradona. Muy largo el pase. Excesivamente largo el pase para Maradona. San José, combinación con Portugal. Juan José. Stilique. Continúa el Madrid avanzando por la banda derecha. San José con Portugal. Y el defensa Juan José. Stilique. Julio Alberto. Ha tocado Stilique, de ahí que la pelota no llegara a su destino. Medgot. Santillana no pudo precisar el lanzamiento para Juanito. Alonso. Y Sánchez. Miguel se va al ataque. Esteban. Maradona. Y ha mandado a córner la pelota García Remón, pero el árbitro parece que ha indicado falta de Maradona. Falta de Maradona, que empujó al defensor del Real Madrid. Efectivamente. Veamos la repetición. El empujón de Maradona, y de ahí que la pelota se coloque ahora para ser lanzada en el lugar donde se produjo la infracción a cargo de Maradona. Alessanco. Esteban. Ha despejado Portugal. Corre Maradona al igual que Bonet. Balón ahora para Alessanco.
Profundiza hacia Carrasco. Falta de Juan José. De reloj faltan 15 segundos para que se cumpla el minuto 45. De juego ya veremos. Y Maradona acaba de conseguir de cabeza el tanto del empate. Cuando se cumplía el minuto 45 prácticamente, veamos la repetición. Gol de Maradona. Maradona con la cabeza, minuto 45, acaba de conseguir el gol del empate. De nuevo repetición del lanzamiento y Maradona, anticipándose a la defensa contraria, consigue el tanto del empate. Así pues, ya en las postrimerías del primer tiempo, Barcelona 1, Madrid 1. Ya les decía a ustedes que había mucho partido por delante todavía, que el 1-0 a favor del Madrid era una ventaja importante, pero no definitiva, demasiado frágil para el tiempo que quedaba de encuentro. El Barcelona, con su táctica de precaución, ha sabido sacar el fruto adecuado, aunque ha corrido el riesgo de haber encajado un segundo gol. Pero en fin, las cosas del fútbol son así, 1-1, las espadas de nuevo en alto y toda la emoción vuelve al campo, que parecía haberse disipado un poco con esa ventaja del equipo blanco. Termina pues el primer tiempo con el resultado conocido de Fútbol Club Barcelona 1, Real Madrid 1. Y hasta dentro de unos momentos, señoras y señores, conexión con nuestros estudios centrales en Prado del Rey. Encuentro más lógicamente que el Madrid, porque el Madrid juega fuera de casa, el Barcelona en la suya. Es lógico que el Barcelona intente ganar estos 2 puntos que le situarían todavía en la lucha por el título, mientras que en el caso de una derrota, incluso de un empate, las posibilidades azulgranas se verían terriblemente disminuidas, mientras que el Real Madrid volaría junto con el Athletic de Bilbao hacia este título de campeón de Liga 1982-1983. Faltan 45 minutos, solo deseamos que sean un poco mejores en cuanto a calidad que lo han sido los del primer tiempo. Emoción no se puede pedir más, es lógico y natural, pero dos equipos como el Madrid y el Barcelona, que teóricamente junto con el otro gran histórico, el Atlético de Bilbao, son los 3 equipos que mejor fútbol pueden producir en España, hay que esperar algo más de lo que han hecho. El Barcelona, lógicamente, el empate a 1 debe haber serenado sus ánimos. El Madrid va a jugar el presidente de la Generalitat, don Jordi Pujol, es otro de los espectadores atentos del partido en esta noche, que le decimos una noche excelente. Y volviendo al partido, le decíamos que el Madrid ha jugado con una táctica muy prudente defensiva, se ha desplegado bien, relativamente bien, ha cometido, eso sí, muchos errores e imprecisiones, más todavía el Barcelona ha atacado quizá un poco más, pero sin decidirse a hacerlo de una manera plena, de una manera total. El gol en contra ha pesado sobre el Barcelona, los nervios han estado más del bando azulgrana que del bando del Real Madrid, y vamos a ver cómo se desarrolla esta segunda parte, 45 minutos apasionantes, donde los 2 puntos, no hay que decirlo y no hay que repetirlo, a todos los aficionados de Barcelona y Madrid, sobre todo, y en general a todos los aficionados de España, y muy particularmente suponemos a los aficionados del Athletic de Bilbao, que deben seguir este partido con una enorme atención y un enorme interés. Vamos a ver pues qué nos brinda estos 45 minutos. El partido, a pesar de las 2 tarjetas de Pérez, el árbitro aragonés, ha sido correcto en líneas generales. Ha habido alguna entrada dura, alguna fricción tal vez innecesaria, sobre todo en la parte final de este periodo inicial, pero en conjunto, en este sentido, hay que decir que los 2 equipos se han comportado correctamente, caballerosamente, y que incluso Juanito, aquí en el público de Barcelona, le dedicó una sonora pita al comienzo del partido. Cuando marcó su gol no tuvo el menor gesto de desprecio hacia el público. En este sentido, pues, todo perfecto, todo mejor que el propio fútbol que hemos visto. Y ha comenzado ya la segunda parte del encuentro, resultado empate a 1, no hay cambios en relación con los hombres que han comenzado y terminado la primera mitad. O sea, los mismos jugadores que han actuado durante los primeros 45 minutos. El Barcelona en este segundo tiempo a la derecha de sus imágenes, el Madrid a la izquierda.
Y primer saque de esquina de esta segunda mitad. Ahí tienen ustedes a Bernd Schuster, que va a ser el encargado de efectuar el lanzamiento de este saque de esquina, cuando aún no se ha llegado al primer minuto de juego de la segunda parte. El despeje a cargo de Portugal, lanzamiento final de Perico Alonso. Saque de puerta para García Remón. Gallego, del que se tenían dudas en el entrenador madridista sobre si sería posible o no su alineación. No se está resintiendo en absoluto y está jugando, parece que totalmente a tope. San José sobre Medgot, el coautor del gol junto con Juanito, con su inteligente pase. Marcos, Julio Alberto para Schuster, saque de banda para el Madrid. Lanza Juan José. De nuevo saque de banda para el Madrid. Y también será Juan José el que ponga la pelota en movimiento. Para Portugal. Continúa pues la racha de los saques de banda ininterrumpidos. Tercero. Juanito para Juan José. Rechazó a Lesanco. Maradona con Schuster, Julio Alberto. Y finalmente balón para Urruti Coechea. Migueli. Ya para Alonso. Balón para el Madrid. La pelota dirigida a Juanito. Parece que ha tocado Sánchez. El juez de línea indica con su banderola la esquina y saque pues para el Real Madrid. Va a lanzar precisamente el hombre que propició con su jugada el saque de esquina, Juanito. Disparo final de Camacho. Julio Alberto. Marcos y Juan José. Falta de este último. Alessanco. Hoy, al menos hasta el momento, muy aferrado a su posición defensiva. Carrasco. Alessanco, ahora está todo el Barcelona dentro del campo madridista. Julio Alberto. Con él Portugal, en quien ha rebotado precisamente la pelota. Stilique. Para Juanito, en punta ahora Portugal, avanzando por la banda izquierda. Santillana por el otro lado del campo. Stilique. Medgot. Ha combinado ya con Bonet, otra vez Medgot. Y Bonet en buena posición, en el mismo borde del área. Los dos hombres del centro de la defensa son los que acaban de hacer la jugada, con el disparo final muy desviado de Bonet. Ya se encuentran tanto Medgot como Bonet en su posición defensiva.
Corte de Medgott. Se le fue la pelota de los pies. Saque de esquina. Cedido por el propio Medgott. Va a lanzar Carrasco. Alessanco ahora es el que se ha colocado también en posición de remate. Es el que salta Alessanco. Alonso. Alessanco. Julio Alberto. Y el árbitro ha indicado fuera de juego de Maradona. O de Schuster, es posible. De alguno de los dos que se habían quedado ligeramente rezagados en el momento en que el pase iba hacia el lado derecho. Gallego. Dejó atrás a Schuster. Ha habido falta de Sánchez a Juanito. La pelota de rebote se fue hacia el otro campo. Schuster, Carrasco, Alonso y Alessanco formando la barrera a los 9 metros 15 centímetros y ordenándola a Urruti Coechea. Parece que va a ser Medgott el que efectúe el lanzamiento. Es un tiro libre directo. Va a lanzar Medgott. Juanito. Taconazo para Camacho. Corte a cargo de Migueli. Y Urruti que manda ya sobre Julio Alberto. Alessanco. Maradona, que en las postrimerías de la primera parte logró el tanto del empate para el Barcelona. Anteriormente Juanito, a pase de Medgott, había conseguido en el minuto 21 el primer gol de la noche. Schuster, Camacho y Stilicke junto con Marcos. Lanzamiento para el Barcelona. Esteban. Muy largo el pase, no llegó Maradona. Sí, Julio Alberto. Medgott es quien despeja. En estos minutos iniciales del segundo tiempo, el Barcelona está jugando mucho más tiempo dentro del campo del Madrid. Sánchez. Medgott sobre Portugal. Contraataque del Madrid con Portugal. Ya hacia Gallego. Corte de Esteban. Interviene también Maradona. Juanito se encontraba en la punta izquierda del ataque madridista pidiendo insistentemente la pelota cuando avanzaba Portugal. Esteban con Gallego y Juan José. Julio Alberto. Maradona. Defendiéndose el Real Madrid. Falta de Carrasco. Falta de Carrasco a Gallego. Solamente 2 tarjetas han aparecido. La primera fue para Julio Alberto y la segunda para Medgott. Bonet. Sobre Gallego. Bonet. Intentó continuar la jugada el central madridista. San José con Julio Alberto. Y falta del defensa del Barcelona.
10 minutos y medio de juego de la segunda parte. Fútbol Club Barcelona 1, Real Madrid 1. Stilique. Se decide Stilique a traspasar la línea central. El lanzamiento de banda favorable al Barcelona. Metió el pie Stilique. Ligeramente en plancha. Y el árbitro ha indicado la falta. Ha tocado Santillana. Se lleva la pelota Santillana. Aprecia la ley de la ventaja el árbitro. Y Santillana ha tirado, desplazando la pelota a Urruti Coechea. Un error en la línea de defensas, concretamente de Alessanco. Hubo después falta clara de Migueli. El árbitro apreció la ley de la ventaja. Se quedó Santillana frente al guardameta Urruti Coechea. Y este logró atajar el inminente peligro que se cernía sobre su puerta. En efecto, los contraataques del Real Madrid, aunque todavía más espaciados que en el primer tiempo, son peligrosos. Ha dispuesto de una oportunidad de oro que ven ustedes ahí repetida. Urruti, la defensa del Barcelona, en el último instante, tal vez por premiosidad del propio Santillana, ha abortado la situación y la posibilidad de que el Real Madrid volviera a tomar delantera en el marcador. El 1-1 continúa, el juego sigue siendo muy discreto, pero las emociones parece que van en ascenso. Se va a reanudar el partido lanzándose esta falta. Ha despejado Alessanco. Schuster abriendo ya para Carrasco. No tiene apoyo Carrasco. Y se dio saque de esquina Juan José. Estaba totalmente solo Carrasco. No podía continuar prácticamente con la jugada, a no ser que hubieran regateado a Juan José, ya que no había nadie a su alrededor para apoyarle en la jugada de ataque. Lanza el saque de esquina el propio Carrasco. Migueli al remate. Maradona. El despeje de Juan José, saque de banda para el Barcelona. Julio Alberto. Sánchez. Marcos. Balón para Carrasco. Ahora Alonso, si es que llega. Pues sí, logró evitar el saque de banda. Y de nuevo el Barcelona al ataque, ahora por mediación de Julio Alberto. Cambio sobre Alonso. Saque de puerta. Acaba de indicar el árbitro del encuentro, señor Pes Pérez. Está siguiendo el juego muy de cerca. Medgot para Bonet. Y falta de Julio Alberto a Bonet. El árbitro le muestra tarjeta amarilla de amonestación al masajista del Real Madrid por haber salido del banquillo de los suplentes sin la pertinente autorización. Le ha mostrado tarjeta amarilla el señor Pes Pérez al masajista del Real Madrid. Después le dio ya la oportuna autorización para atender a Bonet, que es lo que está haciendo en este momento, cuando acaban de cumplirse ya 15 minutos de la primera parte. Real Madrid 1, Barcelona 1.
Bien, el juego se va a reanudar rápidamente. Todo el público, estos 115.000 espectadores que están en el nuevo estadio del Fútbol Club Barcelona, y suponemos que los millones de telespectadores que están presenciando el partido, sin duda aspiran a ver un juego de más alta calidad, de más alto voltaje técnico, pero la verdad es que las emociones están reduciendo a las propias derivadas de un partido de tanta trascendencia entre dos grandes aspirantes al título de liga. Lanza ahora Medgot. Intentó el remate también Portugal. Gallego. No llega ya Santillana. Y saque de banda para el Barcelona a cargo de Miguel y directamente sobre Urruticoechea. Comprometido el cambio de juego de Migueli. A punto estuvo Portugal de elevarse la pelota. Esteban. Julio Alberto. Bonet, parece que totalmente repuesto, combina con Portugal, continúa Bonet. Ha entrado en falta Esteban. Y va a haber tarjeta. Tarjeta, efectivamente, tarjeta amarilla para Esteban. Es la primera tarjeta amarilla de este segundo tiempo y la tercera del partido. 2 para jugadores del Barcelona, Julio Alberto y Esteban, una para Medgot del Real Madrid. No hay duda que el árbitro aragonés Pérez no quiere que se le escape absolutamente nada. Dentro de todo está siendo flexible, no está sacando tarjetas a todas las faltas que ha habido. Algunas han sido producto de los nervios, de fricciones inevitables en un encuentro de esta trascendencia. Pero ciertamente las jugadas que ve claras en este sentido de violación de las reglas del juego las anota y las castiga implacablemente. Se está recuperando ya Bonet. El juego se va a reanudar de un momento a otro. Y va a lanzar la falta en que incurriera Esteban. Juan José. Todo el Madrid ahora dentro del campo del Barcelona. Y Gallego acaba de tener otra oportunidad también para su equipo al rematar ligeramente alto este centro. Schuster. Maradona marcado ahora por Uli Stilique. Envió Marcos ya sobre Alonso. Alessanco avanza sus líneas el Barcelona sobre Julio Alberto. Alessanco ha dejado la pelota a pies de Medgot. Y ahora falta de Alonso a Medgot. San José para Portugal. Balón para Esteban. Profundiza sobre Alonso. Maradona. Y finalmente García Remón. Juanito en punta. Santillana apoyándole también por el centro y ahora se desmarca Juan José. Mientras lleva la pelota Medgot. Juan José por la banda derecha. Santillana a San José sobre Juanito. Con Sánchez. Juanito. Dos quiebros perfectos y remate de Santillana. En una, creemos, de las mejores jugadas que se han visto. Sin duda una de las mejores. Lo que ha hecho Juanito realmente, esto sí que responde a la calidad del partido, como fue el primer gol del Madrid y el empate de Maradona. Y ahora muy bien el árbitro Pérez, siguiendo en esa línea inflexible de que le estábamos dando cuenta, saca una cuarta tarjeta. A Gallego o a Bonet. A Bonet. Tarjeta amarilla para Bonet. Además el árbitro le dice que se acerque.
para que le muestre la tarjeta. En el primer tiempo, recordemos, era Medgot el que había visto la tarjeta amarilla. Esta es la segunda para Bonet. Y las 4 han sido por juego peligroso. Y además acertadas y oportunas. Lo que pasa es que el juego, a medida que los minutos se van desgranando, se pone un poco más nervioso y es lógico que las acciones violentas sean mayores que en el primer tiempo. Jugada de Perico Alonso, ha combinado ya con Carrasco, perseguido por Medgot. Maradona, mientras llevaba la pelota Carrasco, ha caído al suelo dentro del área. Ya se levantó Maradona. Es Esteban el que lleva el balón en este momento. Y saque de puerta para el Madrid. Ahora se está endureciendo ligeramente el juego. Y la pasión en los graderíos vuelve también a ponerse de manifiesto. Mientras tanto, 21 minutos y medio de juego de la segunda parte. Barcelona 1, Madrid 1. Autores de los goles, Juanito y Maradona. A los 21 y 44 minutos. Y tarjeta amarilla ahora para Maradona. Seguramente por protestar. Puesto que aún no se ha puesto el balón en movimiento, ya que tiene que sacarlo de puerta el Real Madrid. El árbitro se encontraba cerca de Maradona y hay que suponer que Maradona habrá dicho algo y el árbitro le ha mostrado tarjeta amarilla. En efecto, la tensión del partido ahora aumenta, como les decíamos hace unos momentos, a medida que el tiempo va transcurriendo. La importancia del lance hace que los jugadores de ambos equipos pierdan un poco los estribos, mucho más que lo hicieron en el primer tiempo, donde la corrección fue la nota predominante. Esperamos que las buenas maneras vuelvan de nuevo al campo, como corresponde a dos equipos del prestigio, del Barcelona y del Real Madrid. Avanza ahora para el Barcelona Alonso sobre Julio Alberto. Pase para Maradona. Portugal. Marcos. Ha tocado San José. Carrasco. Y Juan José cortando la trayectoria de la pelota. Alessanco. Entregando sin querer a Portugal. La pelota iba dirigida a Julio Alberto. Portugal. Juanito. Reclaman los jugadores del Madrid manos de Sánchez. Un jugador Schuster. Mientras el Barcelona avanzaba por la banda derecha, Schuster cayó al suelo empujado al parecer por Gallego. La pelota después fue a Juanito, que intentó continuar la jugada, rebotó en Sánchez. Reclamaron los jugadores del Madrid manos de Sánchez y finalmente el árbitro ha indicado saque de esquina, mientras Schuster continúa tendido en el suelo. Ahora el árbitro se apercibe de tal circunstancia, le indica a Juanito que no lance el saque de esquina. Pañuelos blancos a miles en los graderíos. Vean ustedes la imagen. Y Schuster, que continúa tendido en el suelo. Se han cumplido ya 24 minutos de juego del segundo tiempo. Se va a reanudar el partido con el lanzamiento del saque de esquina y aquí se ve cómo Schuster, mientras la pelota iba por el otro lado, ha caído empujado. En la repetición se ha apreciado con mucha más claridad el empujón recibido por Schuster. Despeje de Sánchez. Camacho sobre Juanito. Y saque de esquina cedido en esta ocasión por Migueli. En el centro de la imagen hemos visto a Gallego y Juanito preparado para lanzar ya el saque de esquina.
Ha habido falta de Bonet a Migueli. Hay que repetir el lanzamiento y colocar la pelota un poco más atrás. Schuster. Balón para Sánchez. Carrasco y Juan José. Y finalmente se apodera de la pelota Portugal. Combinación ya con Juanito. Corre Juanito perseguido por Alonso. Metió el pie Alonso. Apoyo de Julio Alberto. ...26 minutos de la segunda parte, 1-1. Avanza Maradona. Duelo desde hace bastantes minutos entre Carrasco y Juan José. Maradona. Se desmarca Esteban. A pesar de que rozó la pelota San José, Esteban se la ha llevado. Y tiro de Esteban. El autor del lanzamiento sobre el portal de García Remón, Esteban. No son muchos los remates a puerta que está produciendo por uno y otro equipo. Las tácticas defensivas siguen prevaleciendo. Los marcajes individuales son estrechos. Y las grandes figuras como Schuster y Maradona, a pesar de que Maradona no se encuentre todavía en su mejor condición, no brillan como en otras ocasiones, o por lo menos como el público esperaba. En el Madrid Esteli, que ha tenido un excelente primer tiempo, pero aquí en la segunda parte también ha desaparecido un poco. Portugal. Pase para Juanito, a pesar de que tocó Miguel, y la pelota para Juanito. Santillana no puede llevarse la pelota. Y sí Sánchez. Maradona sobre Sánchez. Cambio de juego para Migueli. Profundiza Migueli hacia Marcos. Perseguido por Bonet. Metió el pie Bonet y mandó la pelota fuera. Schuster para Carrasco. Intervención de Stilique. Carrasco. Para Alonso. Abrió para Esteban, pero ha cortado San José. Santillana y Sánchez. Lanzamiento favorable al Madrid. Indica con su banderita el juez de línea. Gallego, ante su resbalón, se ha aprovechado entre Alonso y Maradona para llevarse la pelota. Carrasco, a quien se le está dando muchísimo juego en este segundo tiempo. Alonso. Schuster. Más adelantado Maradona, ahí está Maradona. Magnífico el disparo de Maradona y estupenda la parada de García Remón. Aunque los dos adjetivos son igualmente válidos. Una de las jugadas más bonitas del partido, gran disparo, gran parada. Esto es lo que todo el mundo naturalmente desearía ver. Ahí está la repetición de la jugada en un partido de esta clase, pero repetido con mucha más frecuencia.
30 minutos y 30 segundos ya del segundo tiempo. Y continúa el empate a 1. Sánchez para Alonso. Lanzamiento de banda para el Real Madrid. Va a lanzar Camacho. Esteban al final se ha llevado la pelota, sacándola de aquella área del campo en donde estaba inmersa desde hacía algunos instantes. Sánchez, Alessán con Miguel y finalmente Julio Alberto. Lanza Marcos. La falta a Maradona ha sido de Bonet. Medgot. Va a haber un cambio en el Real Madrid. Se está preparando Pineda. Sería el primer cambio desde que comenzara el partido. Pineda está haciendo ya los oportunos ejercicios de calentamiento. Alonso. Acude ahora Sánchez. Se retrasa también Juanito para taponar la entrada en ataque de Sánchez. Schuster para Maradona. Pase para Alonso y gol. Gol de Alonso. Alonso acaba de conseguir el segundo tanto para el Barcelona. Vean la repetición de la jugada. El pase a Maradona. Aquí ha habido un posible penalti. Sin embargo, la pelota ha ido a Alonso. El árbitro ha apreciado la ley de la ventaja. Y finalmente a los 33 minutos, Alonso ha conseguido el segundo gol para el Barcelona. En efecto, ha habido una carga ahí dentro del área, pero el árbitro Pérez ha visto que Alonso estaba completamente desmarcado, ha preferido aplicar la ley de la ventaja con mucho acierto y esto proporciona el segundo gol al Barcelona en un momento, este sí, crucial del partido, porque nos estamos acercando al final. Aquí vemos a un espontáneo que ha salido con un enorme cayado, pero sin ánimo de agredir a nadie. Lo iba a entregar como obsequio a Schuster, pero por supuesto este ha declinado el ofrecimiento y ahora se manda ya al intruso hacia otros lugares. Bien, como les decíamos, 2-1 a favor del Barcelona y el resultado es producto de la mayor habilidad del club azulgrana para aprovechar las ocasiones de gol que ha tenido. El Madrid en la primera parte tuvo una ocasión magnífica de Gallego, el propio Gallego dispuso de otra excelente en esta segunda mitad y este es un partido donde si los nervios prevalecen, las ocasiones hay que aprovecharlos cuando se presentan. El Barcelona ha tenido dos ocasiones, Maradona transformó la primera muy bien, en esta segunda Perico Alonso regateando en el último momento con mucha sangre fría y mucho sentido común al mismo tiempo. Ha conseguido batir a García Remón, que nada tenía que hacer. Repetimos que previamente había habido un claro penalti en el área del Real Madrid, pero Pérez, como decimos, aplicó la ley de la ventaja, acertó, porque de lo contrario no sabemos si la reacción del público hubiera sido de tanto entusiasmo o se hubiera transformado en otra reacción distinta. La verdad es que los graderíos del Camp Nou están ahora realmente exultantes, 115.000 espectadores aplaudiendo el triunfo del equipo y el jugador producto de la carga de dos jugadores del Real Madrid sigue en el suelo. Bien, ahora acabamos de ver cómo ha sido retirada momentáneamente del terreno Marcos. Ahí tenemos al preparador Menotti y un jugador del Barcelona que va a entrar de refresco. Y también del Madrid, Pineda, que hacía ejercicios de calentamiento, va a entrar en juego
sustituyendo a Portugal, y Urbano por parte del Barcelona. Vamos a ver a quién sustituye. Seguramente será a Marcos, al lesionado Marcos, que continúa fuera del terreno. Va a entrar Pineda sustituyendo a Portugal por parte del Real Madrid. Y en el terreno de juego ya se encuentra Urbano, que ha sustituido a Marcos, que ha quedado lesionado en la jugada que ha originado el segundo tanto para el Barcelona. 36 minutos de juego del segundo tiempo. Barcelona 2, Madrid 1. Y como ocurrió en el primer tiempo, en este segundo también habrá que descontar por parte del colegiado señor Pérez 1 minuto 2 que se han perdido en estas incidencias que han enmarcado el segundo tanto del Barcelona y que momentáneamente proporciona al club azulgrana el triunfo por 2-1. Ahora el árbitro acaba de indicar falta de Schuster a Stilicke. Ahí ven ustedes cómo las asistencias se llevan en camilla a Marcos hacia el vestuario. Urrutico Echea despejando esta situación. El balón para Santillana. La cabeza de Migueli, que aleja la pelota momentáneamente. Finalmente la pelota ha salido fuera. Saque de banda para el Barcelona. Ahora el Real Madrid ha adelantado profundamente sus líneas. Carrasco. Maradona para Carrasco. Fuera de juego de Carrasco. El pase de Maradona pilló a Carrasco en posición antirreglamentaria. Medgot. El Madrid ahora con Gallego, Juanito y Santillana. Las tres puntas de ataque. Alessanco se ha anticipado a Santillana. Balón para Gallego en principio. Urbano, Schuster. Schuster que regatea a Pineda. Profundiza Sánchez, Urbano, Stilicke. Saque de banda para el Barcelona. Urbano con Pineda. Los dos cambios efectuados por ambos equipos en el minuto 35. Medgot para Juan José. Juanito, Medgot. Intervención de Carrasco. Está jugando el Barcelona ahora al primer toque. Faltan 5 minutos y medio para la conclusión del encuentro. Y en los graderíos el delirio. Ahora el Barcelona está jugando mejor de que tal vez lo ha hecho en todo el partido, tocando la pelota al primer toque. Y esto está ciertamente jugada anulada. Jugada anulada. El árbitro había señalado la falta de Maradona previa. Decíamos que el entusiasmo en el público es tremendo, es un delirio. El público ya quisiera haber terminado este encuentro con el triunfo de los colores azulgranas, pero el Madrid está lanzado ahora abiertamente, rabiosamente casi diríamos, no creando mucho peligro, pero abriendo sus líneas porque ahora ya no tiene nada que perder. Saque de banda cedido por Sánchez. Lanza Camacho, no ha llegado a la pelota Juanito. Schuster con Stilicke. Lanzamiento favorable al Barcelona.
De nuevo continúa el Barcelona dominando el saque de banda. Estamos abriendo una serie de jugadas de touch como en el rugby, ¿no? El Barcelona va adelantando poquito a poco la pelota. Metió la cabeza Urbano. Esteban para Maradona. Schuster está en la punta derecha del ataque. Ha habido falta ahora de Bonet. Falta de Bonet a Maradona. En un lugar donde van a colocar la pelota terriblemente peligroso, porque es el sitio que los lanzadores a pelota parada desearían siempre lanzar la falta. Es el lugar ideal para los grandes lanzadores, que lo hacen con potencia y al propio tiempo con efecto. 3 minutos y medio para el final del encuentro. Un tiro libre directo, Schuster y Maradona. Cualquiera de los dos puede ser el lanzador. Es Maradona. La pelota pegado en el travesaño. Han visto ustedes el perfecto lanzamiento y cómo se estrelló, cómo el travesaño repelió el balón. Maradona ha atajado perfectamente la pelota García Ramón. Ya les dijimos que el sitio donde estaba colocada la pelota era el lugar ideal para los grandes lanzadores. Ha hecho Maradona más en estos últimos 2 minutos que casi en el resto del partido, exceptuando su magnífico primer gol, el gol del empate para su equipo. La verdad ahora es que el Barcelona parece haberse quitado las ligaduras, sea la repetición de esa falta magníficamente sacada, estirada de García Ramón, pero inútil, el larguero le salvó. Decíamos que el Barcelona parece haberse quitado los nervios que han trabado una buena parte de su acción durante casi todo el partido. Ahora con la victoria en los pies parece jugar más tranquilo. El Madrid naturalmente busca rabiosamente ese gol de la igualada que le podría proporcionar un paso decisivo de cara al título, pero la verdad es que el tiempo corre y el 2-1 permanece en el marcador. Minuto y medio para el 45. No llega Stilic a salvar este balón. Saque de banda para el Barcelona. Schuster para Carrasco, Maradona. De nuevo Carrasco. Pugnan tanto Carrasco como Bonet para lanzar el saque de banda. Y el árbitro indica que es favorable al conjunto azulgrana. Hemos entrado ya en el último minuto del partido. Pero parece que no vale nada de lo que estamos viendo, puesto que el árbitro, ¿qué es lo que pasa? El árbitro iba detrás de Maradona como indicándole que él había anulado ya totalmente la jugada. Había anulado ya el señor Pérez totalmente la jugada, porque estaba totalmente de espaldas a donde transcurría el juego. Tampoco es válido lo que estamos viendo. Ahora el señor Pérez está un poco desorientado y hace que se desoriente todo el mundo. Me ha sorprendido esta jugada confusa. La verdad es que no hemos visto nada claro, salvo que había agarrones por todos los lados. Pero en fin, vamos a ver si la calma se restablece. Ha habido nervios y fricciones en esta segunda parte, más de los necesarios y más de los que los buenos aficionados desearían. Pero en fin, la calma parece haberse restablecido. El Barcelona juega ahora con la tranquilidad del 2-1 en el marcador y el Madrid con los nervios de saber que se le ha escapado un partido que tal vez tuvo en sus manos en algún momento. La pelota finalmente va hacia Juan José, que deja atrás a Maradona.
Inicia el contraataque de su equipo con este pase a Pineda. Abriendo mucho el juego para Gallego. El pase de Gallego es recibido por el Barcelona, concretamente por Esteban. Combina con Alonso y ahora Schuster. Y el señor Pérez está a punto de indicar ya el final del encuentro. 46 minutos 10 segundos. Schuster fuera de juego. Fuera de juego de Schuster. El árbitro le muestra tarjeta amarilla a Schuster. Acaba de mostrarle el señor Pérez tarjeta amarilla a Schuster. En este segundo tiempo ha enseñado tarjetas a Schuster, a Esteban y a Maradona por parte del Barcelona y a Bonet por el lado madridista. En el primer tiempo a Julio Alberto y a Medgot. En este instante se cumplen en nuestro reloj 47 minutos desde que el señor Pérez indicara el comienzo de la segunda parte. Gallego. Adelantando la pelota hasta el área de castigo del Barcelona. Ha rechazado Miguel y Schuster. Carrasco. Taconazo para Alonso. Y falta contra el Madrid. Ahora está mirando su reloj el señor Pérez. Va a lanzar la falta Schuster hacia Carrasco. Ha interceptado Juan José. Stilique. Medgot para Gallego. Stilique. Lanzamiento favorable al Madrid. Rápidamente Juan José para Juanito. De nuevo Juan José. Juanito dentro del área. Maradona logra salvar la pelota. Y el árbitro en este momento indica el final del partido. Se llega pues al término del tiempo reglamentario de este segundo tiempo que ha durado 48 minutos y medio. Con el resultado de Fútbol Club Barcelona 2, Real Madrid 1. Inició la cuenta el Madrid en el minuto 21 por la mediación de Juanito. Empató a los 44 prácticamente al final del primer tiempo Maradona. Y a los 33 de este segundo tiempo, Alonso conseguía el segundo y definitivo tanto que daba la victoria y con ella los 2 puntos al conjunto barcelonista. Nada se puede objetar al resultado. Ustedes, señores espectadores, pueden juzgar también por su cuenta. La verdad es que el Barcelona ha aprovechado mejor las ocasiones de que ha dispuesto que el Real Madrid, pero en fin, al margen de esas fricciones y de esas ciertas jugadas antirreglamentarias que ha habido e incluso de ciertas crispaciones que se ha producido en el terreno de juego, al final hemos visto que la deportividad ha imperado. Los jugadores del Real Madrid, concretamente Juanito y Estelique, entre ellos, han saludado deportivamente a los jugadores del Barcelona. La Liga pues se relanza a toda marcha. El Atlético de Bilbao es el nuevo líder. Hay que felicitar a los campeones de San Mamés por esta actuación en este campeonato de Liga, un equipo integrado auténticamente por jugadores de la cantera. El Madrid permanece segundo, el Barcelona tercero, pero los tres en un puño. Señores, vamos a asistir a un final de campeonato de Liga realmente apasionante. Y por nuestra parte, señoras y señores, nada más. Muchas gracias como siempre por su atención y desde Barcelona, muy buenas noches.